Así que bienvenidos, ¿verdad? Aquellos que están con nosotros hoy por primera vez. Sí, nosotros sabemos qué día es. Bíblicamente el día comienza con la caída del sol, históricamente también, ¿verdad? Así que ya estamos en las santas horas del día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estamos descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Les recuerdo a nuestros invitados que mañana en la tarde les vamos a entregar el último DVD, el de los eventos finales de la profecía bíblica. Así que por favor venga al tema de por la tarde, porque tenemos varias cosas buenas. Les quiero decir, no les he mencionado y se me ha pasado, que en Facebook usted puede encontrarnos, ¿verdad? Si usted va a Facebook, que casi todo el mundo ahora hoy en día tiene, y usted busca Descubriendo el Apocalipsis, esa página es del ministerio, ¿verdad? Ahí está mi esposa, la que básicamente lo dirige. Yo también pongo mis cositas ahí, y ahí ponemos videos, devocionales, de todo, ahí ponemos de todo. Así que vaya ahí, denle un like y acompáñenos, y ahí también nos puede escribir. También estamos no solamente en Facebook, sino también en YouTube. En YouTube también está lo que también Descubriendo el Apocalipsis, y ahí están los sermones en inglés, en español, documentales, videos de Amazing Facts doblado al español, en inglés, ahí de todo, ¿verdad? Así que puede ir también ahí a nuestra página en YouTube y Facebook, Descubriendo el Apocalipsis, y se suscribe ahí para que sigamos apoyando. Mañana, ¿qué hora estamos aquí? A las 9:30. A las 9:30 de la mañana, ¿verdad? Yo voy a dar una clase especial, un estudio especial sobre quién es el Arcángel Miguel, ¿verdad? La idea es para que todos vengan mañana temprano, y vamos a estudiar este tema fascinante, porque el Apocalipsis nos habla del Arcángel Miguel y cómo él venció a Satanás. Así que es un tema fascinante. Vamos a estudiarlo mañana, así que esperamos verlos a todos tempranitos aquí. Luego a las 11 tenemos el tema de Apocalipsis revela ¿qué cosa? La marca de la bestia. Mañana en la mañana vamos a estudiar cuál es la marca de la bestia que va a ser impuesta sobre todo el mundo. Ese tema es a las 11. Luego regresamos en la tarde. El pastor no está por ahí porque todavía no me han dicho a qué hora vamos a tener la ceremonia bautismal en la tarde. Y luego tenemos el último tema, la guerra de Armagedón y las 7 plagas postreras. Así que si alguien podría hablar con el pastor para que nos deje saber, o al final que nos deje saber, para saber la hora exacta. ¿Están conmigo? Porque habíamos hablado quizás a las 3 hacer la ceremonia bautismal y luego el tema, o a las 4, no sé. A las 4 vamos a tener la ceremonia bautismal. Ok, ya me dijo la esposa del pastor. A las 4 entonces va a ser la ceremonia bautismal, y entonces tenemos el último tema después, que es la guerra del Armagedón y las 7 plagas postreras de Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a cerrar con broche de oro con Apocalipsis. Y el tema de esta noche es la esposa del Cordero de Apocalipsis. Pregunta antes de empezar: ¿todos nuestros invitados recibieron su camino a Cristo? ¿Todos? ¿Hay algún invitado aquí que vino y no ha recibido su camino a Cristo? Levánteme la mano. Allí tenemos dos invitados que han venido que no tienen el camino a Cristo. Si puede ir a donde mi esposa y conseguirle, por favor, el camino a Cristo. Entonces yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo conmigo. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por darnos el gran privilegio de venir en estas tus santas de sábado, en este santo lugar, y estudiar tu santa palabra. Padre, hoy, pudiendo hacer cualquier cosa, hemos decidido dedicártelo completamente a ti, en honor y gratitud por ser nuestro Dios, por habernos creado, redimido, santificado por medio del poder de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Padre, que en esta noche vamos a estudiar un tema sabroso por demás, muy profético, pero necesitamos que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe todas estas verdades que tú quieres compartir con nosotros. Gracias nuevamente por el gran privilegio y el honor de adorarte como nuestro Dios. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Les recuerdo también, antes de comenzar, los correos electrónicos, ¿verdad? Si usted todavía no ha recibido, no me ha dado su correo electrónico, o me lo dio y no ha recibido nada, por favor,
vuelve a dármelo. También el hermano Juan Carlos me dijo que al final, si a alguien le interesa suscribirse a la página para recibir todas las notas y todo lo que las cosas que le envié, ¿verdad? Hoy en la tarde les envié el video del ecumenismo. ¿Cuánto lo vieron? ¿Verdad que sí? Se los envié. Ese video le había dicho que es candela pura porque confirma las cosas que habíamos dicho. Pero hoy vamos a comenzar con una pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Por qué existen tantas iglesias cristianas? ¿Por qué existen tantas iglesias cristianas? Familia, hay aproximadamente, subiendo y bajando el número cada día, de 35,000 iglesias cristianas en el mundo. Cada día se levanta una iglesia nueva, cada día se cierra alguna iglesia. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué existen tantas iglesias si solamente hay una Biblia? Si solamente hay un Dios, si solamente hay un Espíritu Santo, si solamente hay un Padre, si solamente hay un Hijo. ¿Por qué existen tantas y tantas iglesias? Y para esa contestación, la Biblia nos da la contestación a esa razón. Entre muchos versículos que pudiéramos citar, dice 2 de Pedro 3, 16, 17, Pedro hablando de los escritos de Pablo, que hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen. Y como hacen también, ¿con qué cosa? Con el resto de las escrituras, no solamente los escritos de Pablo. Y esto lo hacen para su propia perdición. Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de ¿quién? De esos malvados. ¿Cuáles malvados? Los que hacen ¿qué? Los que tuercen las palabras de Dios. Entonces ya estamos advertidos, ¿verdad? Se nos ha dicho que los lobos entrarán a la iglesia, que tratarán de arrastrar a la iglesia y que entre nosotros van a haber personas que van a tratar de corromper y crear confusión. Así que esto no es nuevo. Dentro de la iglesia era un problema cuando se levantó la iglesia primitiva y es un problema hoy en día. Y parte de la razón por la cual existen tantos es porque las personas tuercen las escrituras y las quieren interpretar a su propio entendimiento, conveniencia, sea la razón que sea. ¿Están conmigo? Pero ya nosotros aprendimos que en la Biblia no hay múltiples explicaciones o interpretaciones a la palabra de Dios, solamente hay ¿cuántas? Una y ninguna es privada, porque es el Espíritu Santo el que revela. ¿Amén? Entonces, dentro de este contexto nos tenemos que preguntar, ¿qué hacer cuando buscas una iglesia? ¿Qué debemos estar buscando cuando buscas una iglesia? Y la contestación a esa pregunta, cuando me hacen esa pregunta, yo les digo que es parecido a ir de compras al supermercado, ¿verdad? Primer consejo es que cuando vayas al supermercado no vayas con hambre, porque uno se come todo, ¿verdad? Se mete todo en el carrito. Pero cuando usted va de compra, cuando usted va a comprar un producto, ¿qué es lo más importante? ¿Verdad? Pregúntese, ¿qué es lo más importante cuando usted va a comprar un producto? Y mucha gente le va a decir el precio, la fecha de expiración, la marca, ¿verdad? El paquete, cómo está hecho. Mucha gente se deja llevar, ¿verdad? Son atraídos por los ojos y estas compañías conocen estas cosas. Pero al final del día, ninguna de esas cosas verdaderamente son más importantes. Son importantes unas cosas más que otras. Pero lo más importante cuando usted va a comprar un producto es ¿qué cosa? Lo que está dentro, ¿verdad? Lo que está dentro. ¿Qué es ese producto? Y eso cuando usted ve el Nutritional Facts en todo lo que usted compra hoy en día, le dan la lista de ingredientes, ¿verdad? Porque al final del día sí, si usted no tiene el dinero, si la fecha está expirada, todo eso es importante. Pero verdaderamente, ¿qué usted está comprando? Porque eso es lo que usted va a entrar ¿en dónde? En su cuerpo. Y le voy a dar un consejo cuando usted va a comprar comida. Que está en una caja, en una bolsa o en una lata. Usted mire la lista de ingredientes. Y si usted no puede pronunciar lo que la lista de ingredientes, o si usted no sabe lo que es, mejor déjalo ahí. Porque estas compañías de comida, ¿verdad? Ellos entran lo que se le llama aditivos, pero yo le llamo adictivos, ¿verdad? Entran sustancias, entran aditivos y otras cosas que sí, muchas veces son para que ese producto se quede en la góndola 1000 años, pero también es para hacerte adicto, para que tú sigas ¿qué? Viniendo y comiendo. Por eso es que usted no se puede comer una sola ley. ¿No se ha dado cuenta? Usted no sabía por qué. Por eso usted no puede evitarle. Se pone ansioso cuando no come chocolate la gente, ¿verdad? Pero a usted no le pasa eso cuando usted come guineo, ni cuando come uva. Usted no se pone así, ay, que necesito un mango. ¿Por qué? No tienen etiqueta porque ya sabemos de dónde viene, ya sabemos lo que está ahí. Eso viene de la tierra, a menos que otros factores. Pero ¿me están entendiendo?
Ese es el mejor consejo de alimentación que yo les puedo dar. Yo tengo varios temas de alimentación que obviamente no nos da tiempo aquí. Pero lo mismo sucede con una iglesia. Cuando la gente va a buscar una iglesia, muchas veces están pendientes de cosas que a veces unas son más importantes que otras, pero no son las más importantes. Muchas veces la gente va buscando una iglesia pensando en cuán grande es la iglesia, ¿verdad? Es que es grande la iglesia, es que cuánta gente hay, ¿verdad? Cuánta comodidad hay, si tiene asientos cómodos, si tiene aire acondicionado, si tiene buen estacionamiento. Otra gente van porque qué tipo de programas tiene la iglesia. Otra gente está pendiente al pastor o si es carismático, si habla bien, si predica bien. Otra gente está pendiente de la forma de alabanza, ¿verdad? Que los instrumentos que utilizan la gente, cuánta gente. Todas esas cosas, algunas son más importantes que otras, ¿sí o no? Pero al final del día, eso no es lo más importante cuando usted va a buscar una iglesia. Al igual que en la comida, todo eso que yo le mencioné de cierto nivel a menor o mayor grado, es maquillaje, es lo que está por fuera, es lo que se ve. Lo más importante es, ¿qué cosa? Lo de adentro. En otras palabras, ¿qué están enseñando? Dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, le dice Pablo, con la esperanza de que vendré pronto a ti, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es ¿qué? La iglesia del Dios vivente, columna y baluarte o sostén de ¿qué? Así que la iglesia por encima de todo es en la columna y baluarte de la verdad. Y le hago una pregunta, ¿en dónde encontramos esa verdad? Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, ¿qué cosa? Tu palabra es la verdad, amén. Esto es lo que importa. Y yo he ido a iglesias, he visto iglesias que ni siquiera abren la Biblia, que ni siquiera la citan, ¿verdad? Muchas veces, y hay de todo, pero al final del día la pregunta es, a ese lugar, ¿qué están enseñando si están? Porque les voy a decir algo, si hay 35,000 iglesias, cada una creyendo, porque nadie cree que está hablando en mentira, nadie cree que está enseñando falsedades, ¿verdad que sí? Pero sabemos que no pueden haber 33 o 35 diferentes tipos de iglesias cuando hay una sola Biblia. Entonces, la verdad no la encontramos en una iglesia, ni la encontramos en una persona, la encontramos en la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Y les voy a dar un consejo. No vayas a una iglesia a buscar la verdad. Ve a la Biblia a buscar la verdad. Y luego buscas una iglesia que enseña y predica de acuerdo a esa verdad. ¿Están conmigo? Porque conozco muchas personas que mi pastor dijo, es que el sacerdote dijo, es que el anciano dijo. Nada de eso importa. Le he dicho por 2 semanas aquí no importa lo que yo digo. Aquí importa lo que puedo probar con la palabra de Dios. Lo que dice Dios por encima de todas las cosas. ¿Están conmigo? Usted no sigue al hombre, usted sigue a Cristo y a su palabra. Y usted tiene que poner esa palabra a prueba. Lo que yo enseño lo tiene que poner a prueba con la palabra de Dios. Lo que dice cualquier cosa lo tiene que poner a prueba con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si la persona que le está enseñando lo que dice la Biblia está equivocado y usted sigue a esa persona, usted tiene su vida eterna en peligro. Y su vida eterna está en peligro por usted hacerle caso a otra persona. Usted hágale caso a la palabra de Dios. Y luego entonces buscas un lugar en donde enseña esa verdad. Amén. Y si el ministro, el pastor, el anciano, sea quien sea, si vive de acuerdo y explica y enseña de acuerdo a eso, entonces es una persona digna de imitar. ¿Están conmigo? Como dice Pablo. Pero nosotros cometemos errores. El ser humano comete errores y el ser humano muchas veces está motivado por razones que no son las mejores. Usted no puede confiar en nadie. Dice Dios, no ponga tu confianza en Jeremías 17, en la carne, en ningún hombre. Usted pone su confianza solamente en el Señor. ¿Están conmigo? Y en cuanto a eso, familia, no pruebas la verdad por medio del pastor. Usted pruebas al pastor por medio de la verdad. Amén. Y muchas veces lo tenemos al revés. Estamos tan afanados y mucha gente, muchos movimientos tan y tan grandes que no están basados en la enseñanza de la Biblia, sino están basados en el líder, ¿verdad? En la persona que está dirigiendo. Y eso es un error grave que se comete. ¿Cuántos están conmigo? Ahora dice aquí en Apocalipsis 19, 7 al 9, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero han llegado. ¿Y quién? Su esposa se ha... Cristo tiene una esposa. Amén. Cristo tiene una esposa y dice aquí
Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que están invitados a ¿qué cosa? A la cena de la boda del Cordero. Familia, las bodas ya comenzaron. Las bodas comenzaron en el año 1844. Cuando Cristo viene, Él viene a buscar a su esposa. Amén. ¿Para hacer qué? Nosotros no vamos a la ceremonia se está llevando a cabo ya. Nosotros vamos a la cena de la boda, o sea, a la fiesta. Amén. Y la Santa Cena, si usted no lo sabe, la Santa Cena no solamente está mirando hacia atrás, hacia Cristo dando su carne y su sangre por nosotros. La Santa Cena también está mirando hacia el frente, hacia cuando lleguemos al reino de los cielos y nos sentemos con Cristo. Por eso Él dice, lo beberán conmigo de nuevo en el reino de mi Padre. Amén. Mateo capítulo 26. Es una fiesta, un gozo que tenemos ese día. Cuando lleguemos al reino de los cielos, vamos a sentarnos a la mesa. ¿Y sabe quién nos va a servir? Cristo. Cristo nos va a servir. ¿Qué? Eso no tiene ni sentido. Ese es el Señor a quien nosotros servimos. Amén. Qué lindo es la cosa. Entonces, familia, buscando a esa esposa, sabemos que en Apocalipsis ¿cuántas mujeres hay? 2. Una mujer se le llama ¿qué? La ramera, la adúltera. ¿Por qué? Porque esta mujer o esta iglesia, en vez de serle fiel a su esposo, está cometiendo fornicación, adulterio, ¿con quiénes? Con los reyes de la tierra. En vez de serle fiel a su esposo y solamente seguirlo a él, ella anda en asuntos políticos, anda en asuntos económicos y anda en cosas que no tiene que estar haciendo. Y ya sabemos que es una ramera. Pero también la profecía nos habla de otra mujer en Apocalipsis capítulo 12. Y esta mujer está vestida o cubierta por la gloria de Dios. Amén. Lo que representa una mujer o una iglesia pura, limpia, que ama y le es fiel a su esposo. ¿Cuántos dicen amén? Y la historia, familia, la vimos. Y si usted se acuerda, Apocalipsis capítulo 12, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, por favor. Porque si se acuerdan, hablamos en Apocalipsis capítulo 12, se menciona a Cristo en un versículo, hace énfasis en toda la vida y el ministerio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el capítulo 12 el enfoque no es en el Hijo, no es en el Mesías, no es en la simiente, es en la mujer. En Apocalipsis 12 el enfoque es en la mujer y en Apocalipsis 12 vemos las 4 etapas de la iglesia de Dios. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo ¿qué? 17. ¿Están ahí? Dice entonces el dragón. ¿Quién es el dragón? China. El diablo se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer o la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el remanente o el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es ella? La mujer. ¿Quién es la descendencia o la simiente de la mujer? Cristo. ¿Y quién es el remanente o el resto de Cristo? El pueblo de Dios. Amén. Lindo. ¿Y quiénes son ellos? Los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen él. Apocalipsis capítulo 12, 17 termina con que el diablo haciéndole la guerra a la iglesia, al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y la pregunta es, ¿cómo es que el diablo le va a hacer la guerra? Porque durante todo el capítulo 12 nos habla de que el diablo le está haciendo la guerra. Primero para que la simiente no viniera y luego entonces que vino la simiente, le sigue haciendo la guerra porque no le quedaba más opción que estar aquí sobre la tierra. Y la pregunta es, ¿cómo el diablo le está haciendo la guerra? Porque dice aquí que hay un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos que le está atacando a la mujer, ¿verdad? Que sabemos que es el diablo. Pero en Apocalipsis capítulo 17 nos dice que la mujer, la ramera, está sentada ¿sobre qué? Sobre una bestia ¿con qué? Con 7 cabezas y 10 cuernos. Porque ¿cómo es que el diablo le va a hacer la guerra a la mujer o a su pueblo fiel en el tiempo del fin? ¿Utilizando a quién? A la ramera. Por medio de ella es que el diablo le va a hacer la guerra a ella. Y esta familia es la guerra del Armagedón. Esta es la última batalla en la tierra y mañana lo vamos a ver en gran detalle cuando hablemos de eso con las 7 plagas postreras. ¿Cuántos dicen amén? Ahora le hago una pregunta bien importante. ¿Pudimos o no pudimos nosotros claramente, utilizando la palabra de Dios, identificar a esta mujer, sí o no? Pudimos claramente ir a la palabra de Dios y sacar todas las características que identifican a esta mujer, a esta la madre, como le llaman, a esta iglesia apóstata en el tiempo del fin. ¿Pudimos sí o no? Claro que sí. Y ya vimos, ¿verdad? El sistema, recalcamos siempre que no estamos hablando de las personas que pertenecen
a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica son las personas que simplemente siguen y le sirven al Señor de acuerdo a lo que ellos conocen y se le ha enseñado. Pero el sistema en sí es un sistema, la Biblia le llama anticristo, porque se pone en el lugar de Cristo, entre muchas de las otras, casi 70 características que hay, y lo estudiamos en gran detalle. Así que eso está en los temas anteriores si a usted le interesa tenerlo. Acuérdense, no estamos hablando de las personas, estamos hablando de la institución, pero la institución le dice que ¿qué? Claramente podríamos identificar a esta iglesia como la iglesia en el tiempo del fin que va a liderar el último movimiento en contra del pueblo de Dios. Ahora, si pudimos identificarla a ella, ¿quiere decir que podremos identificar a ella también? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos va a hablar de esto y dejarnos en oscuridad. Si la podemos identificar a ella claramente, quiere decir que a ella también la podremos identificar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ustedes como que no se ponen contentos con esto. Ahora, si se acuerdan en Apocalipsis capítulo 12, cuando hablamos el lunes sobre la imagen de la bestia, también nos dio la información de las 4 etapas de la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan, verdad? La primera etapa de la iglesia, del pueblo de Dios, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice que ahí estaba la mujer vestida del sol, de la gloria de Dios, y estaba encinta con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, porque ¿quién era el que iba a nacer? Cristo, ¿verdad? Así que esa primera etapa de la iglesia del pueblo de Dios es ¿quién es? El pueblo hebreo. El pueblo hebreo, ¿sí o no? Ellos eran el pueblo de Dios, la primera fase del pueblo de Dios. Para comenzar, ¿verdad? Y si usted nota, no hay un cambio de mujer en Apocalipsis capítulo 12. La mujer es la misma. ¿Por qué? Porque algunos salen y otros entran dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Vimos que esa primera etapa en versículo Apocalipsis 12 del 1 al 5 ocurrió en Asia, ¿verdad? En el Medio Oriente, entre Jerusalén y toda esa área donde el pueblo de Dios se levantó en la tierra de Canaán, desde el nacimiento de Jesucristo hasta el año 31, cuando fue que Cristo murió. Y luego entonces se le pasa el batón. Sabemos que a la iglesia entonces desde el 31 hasta el 538, ahí está la historia en Apocalipsis 12 del 12 al 13, nos habla de esa segunda etapa en donde la mujer entonces está siendo atacada o perseguida por el imperio romano, ¿verdad? Dentro de Asia, Europa, en la misma área. Pero luego la tercera etapa, según Apocalipsis capítulo 12, es cuando se levanta el papado, porque dice que por 1260 años la mujer o el pueblo de Dios fue protegido y cuidado. Y sabemos que esos 1260 años comenzaron en el año 538 y terminaron en el año ¿qué? 1798, así que eso fue la etapa en donde Europa se le persiguió, ¿verdad? Por medio de la Inquisición se le persiguió al pueblo de Dios y dice que la iglesia huyó al desierto, ¿verdad? Y huyó a un lugar donde no habían personas. Dice la historia de los valdenses y muchos otros grupos en Europa que simplemente querían adorar a Dios libremente, pero no podían porque eran perseguidos por no seguir las doctrinas y las prácticas del papado. Y esta gente huyó. Pero luego entonces la Biblia nos habla de la última etapa de la mujer, ¿sí o no? Dice que después de los 1260 años Dios no tuvo que proteger a la mujer más. La protegió por esos 1260 años hasta el año 1798, pero luego no la tiene que proteger porque la mujer huyó ¿a dónde? A la tierra. Y la tierra la protegió, ¿sí o no? Y esa última etapa la vimos que es la etapa inicial de la nación que conocemos como los Estados Unidos. Y la iglesia entonces huye a los Estados Unidos. ¿Y por qué Dios no la tiene que proteger? Porque dentro de la tierra, ¿qué se hace? Se separa el Estado y la iglesia. Ya no hay más persecución y la gente básicamente tiene libertad de religión. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que ahí esos últimos 2 versículos nos hablan de la iglesia siendo perseguida. ¿En dónde? En los Estados Unidos. Entonces, ¿qué etapa de la iglesia huye a los Estados Unidos, familia? Ya nosotros sabemos que cuál fue la etapa. ¿La etapa de qué? De la iglesia protestante, ¿verdad? Se levanta la iglesia protestante. ¿Están conmigo, sí o no? Estoy dando un repasito. Ahora, familia, si usted se da de cuenta, entre lo que hemos leído y estudiado, aparecen 4 características. ¿Cuántas? 4. La primera, la iglesia del tiempo del fin se levanta o continúa después del año 1798. ¿Verdad que sí? Porque huyó a la tierra después de los 1260 años que terminó en el 1798, se fue a la tierra. Así que la iglesia continúa después ¿de qué? Del 1798. ¿Se levanta en dónde? En los Estados Unidos de América. ¿Entre quiénes? Entre las iglesias protestantes que fueron las que huyeron a Estados Unidos después de esta fecha. Leímos ahora que guarda 9 de los mandamientos.
guarda todos los mandamientos de Dios, dice la profecía. Y la cuarta, ¿tiene qué cosa? Ahí dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene qué cosa? El testimonio de Jesús. La pregunta entonces que nos hacemos es, estos tres están claros, pero podemos profundizar un poco más. ¿Qué significa? Que en el tiempo del fin, la iglesia visible de Dios tendría el testimonio de Jesús. Pues para eso tenemos que dejar que la misma Biblia nos hable un poco más profundo. ¿Están conmigo? Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis 19:10. Vayan conmigo para que no diga que se lo contamos. ¿Qué significa que la iglesia en el tiempo del fin tendría el testimonio de Jesús? Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Amén. Dice ahí, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, Juan vio al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de ¿qué? El testimonio de Jesús. Ahí aparece la frase. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Aquí Juan va a adorar a un ángel, se cree, alguna gente argumenta que es el ángel Gabriel. Y él va a adorarlo. Y el ángel que le dice, no, a mí no me adores, porque yo soy un ser creado también. Adora solamente a Dios. Amén. Y el ángel le dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que automáticamente a mí me surgen dos preguntas cuando yo veo esta frase. La primera pregunta es, ¿qué es el espíritu de profecía? ¿Y por qué se llama el espíritu de profecía? Amén. Nuevamente no tengo que venir a inventarme nada, la palabra de Dios lo explica todo. ¿Están conmigo? Miren lo que dice aquí en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ¿qué cosa? La profecía, espíritu de profecía, ¿no decía espíritu de profecía? La profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados ¿por quién? Contestamos nuestra pregunta, ¿sí o no? ¿Qué es el espíritu de profecía? Pues familia, ya sabemos que ¿quién es el que lo da? El Espíritu Santo. Y dice que la profecía no fue revelada por voluntad de hombre, sino que fue el Espíritu Santo quien le dio la profecía ¿a quién? A los hombres. En este contexto, la profecía llegó a nosotros por medio de los profetas. ¿Y cómo hablaba Dios? Dios escogía a una persona como profeta. ¿Y qué hacía? El Espíritu Santo le decía, mira, escribe esta profecía que va a venir, ¿verdad? Un anuncio de las cosas que iban a porvenir. Así que lo que vemos aquí bíblicamente es que ya sabemos por qué se le llama espíritu de profecía. Primero, porque viene del Espíritu Santo. Y segundo, porque es una predicción sobre cosas que van a acontecer en el futuro. ¿Están conmigo? ¿Y a quién Dios le dio el espíritu de profecía? A los profetas. ¿Están conmigo? Ahora, lo que significa es que quiere decir que esta mujer, según Apocalipsis 12:17, entre las características que vimos, iba a haber, ¿qué cosa? Profetas. Porque tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Significa que en el tiempo del fin iba a haber profetas. Ahora, usted empieza a hablar de profetas hoy en día y la gente dice, ¿verdad? Un profeta. ¿Por qué? Porque hoy en día se levanta cualquier persona y dice, yo soy profeta. Ahora, tenemos que tener cuidado también con la negatividad hacia los profetas. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dijo que iban a haber profetas en el tiempo del fin. Mire, lo dice así Cristo. Claramente Mateo 24, 3, 11 y 24. Cristo nos habla. ¿Cuáles serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de qué cosa? Del fin del mundo. Nuevamente, el Apocalipsis nos está hablando del fin del mundo, ¿sí o no? Sí. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quién. Si notas, Cristo no dice cuidado con los profetas. Cristo dice cuidado con ¿qué? Con los falsos profetas, implicando que van a haber profetas verdaderos. ¿Están conmigo? ¿Qué va a pasar en el tiempo del fin? Que cuidado con los falsos profetas. Inclusive dice en Hechos 2:17, y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué cosa harán? ¿Cuántos dicen amén?
Así que la profecía nos dice, la Biblia nos dice que en el tiempo del fin van a haber profetas, tanto masculinos como ¿qué? Como femeninos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es, ¿cómo saber quién es un profeta? ¿Cómo lo sabemos? Porque el que alguien venga y diga yo soy profeta no significa que sea profeta. No significa que Dios escogió a esa persona para darle un mensaje al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Dice aquí en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino ¿qué cosa? Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos ¿qué? Muchos falsos profetas han salido por el mundo, así que una persona que diga que es profeta puede estar dirigido por uno de dos espíritus, o el Espíritu Santo o el espíritu del diablo. ¿Sí o no? Una persona que dice que está hablando por Dios, o está siendo dirigido por Dios y el Espíritu Santo, o es el enemigo quien lo está dirigiendo. ¿Y por qué? Ya vimos la advertencia que iban a levantarse personas y que iban a torcer la palabra de Dios y iban a engañar al pueblo. ¿Están conmigo? Porque la Biblia dice cuidado con el diablo, y no solamente el diablo que se disfraza como un ángel de luz, sino también que tiene ministros. ¿Sí o no? El diablo tiene pastores y ministros. Así que ¿cómo usted sabe quién es? Pues dice que hay que hacer ¿qué? Hay que probarlos. Y la pregunta es ¿con qué los probamos? Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto es porque no les ha ¿qué? La ley y el testimonio, en otras palabras, la ley y los profetas. En otras palabras, tenemos que probar a alguien por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Muy bien, de la palabra de Dios. Así que, ¿qué quiere decir que tenemos que probarlo de acuerdo a la ley y el testimonio? Es que si una persona dice ser profeta de Dios y de alguna manera no está siguiendo la ley de Dios, o de alguna manera habla en contra de la ley de Dios, o de alguna manera la persona está tratando de cambiar o añadir cosas que no están ya establecidas, porque este es el fundamento, amén. Esta es la base. Si la persona dice algo que contradice o no va de acuerdo a lo que está escrito ya por medio de la ley o los profetas, el testimonio, entonces sabemos que en esa persona no es enviada de Dios. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a poner a un famoso profeta a prueba en esta noche. Este profeta se llama Joseph Smith, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado de José Smith o Joseph Smith? Él es el profeta, dicen, de la iglesia mormona, ¿verdad? Gente muy buena, gente muy humilde. Me encantan muchas de las programas y de las cosas como ellos hacen, pero lamentablemente nuestros hermanos y hermanas mormones, ellos creen y entienden que tenían un profeta entre medio de ellos que se llamaba Joseph Smith. Ahora, ¿cómo hacemos con Joseph Smith? Lo ponemos a prueba por medio de ¿qué? La ley y el testimonio. Ahora, Joseph Smith escribió un libro que se le llama, que los mormones lo usan, ¿verdad? Es el libro del mormón. Y no sé si usted ha tratado de estudiar con un mormón, yo lo he tratado de hacer. Es muy difícil porque ellos no se quieren enfocar en la Biblia, se quieren enfocar en el libro del mormón. Y yo le digo, pero es que yo no creo en el libro del mormón, porque a entender ellos le han dicho, le han enseñado que la Biblia está, hay problemas serios con la Biblia y solamente pueden confiar en el libro del mormón. Entonces yo pongo el libro del mormón que lo escribió Joseph Smith a prueba. ¿Y sabe lo que encontré sobre la vida de Joseph Smith? La historia enseña que Joseph Smith tuvo 26 esposas. Muy bien. 26 esposas. Y hay un mandamiento que dice ¿qué cosa? No cometerás adulterio, ¿verdad que sí? Un mandamiento que hace, cuida y protege la santidad del matrimonio. Y alguna gente entonces viene y me argumentan, bueno, pero es que en la Biblia hay un montón de hijos del pueblo de Dios que tenían muchas esposas. ¿Y? Dios no le esconde los pecados a nadie. Dios no está tratando de resaltar solamente las cualidades buenas. Dios todo lo pone al descubierto. ¿Cierto o falso? Que hubo hijos de Dios que tuvieron más de una esposa. Sí, ¿Dios le dijo que tuviera más de una esposa? No. Ellos se tuvieron que llevar por las culturas y los tiempos y se envolvieron en este asunto. Pero Dios no le dijo eso porque Dios no creó a Adán y a Eva. Dios creó a Adán y a Eva. ¿Están conmigo? Una sola carne. Hizo un mandamiento para proteger la santidad. El que los hijos de Dios se hayan extraviado de la palabra de Dios, eso no significa que Dios ni lo mandó ni lo sancionó. ¿Están conmigo? Pregunta, los que tuvieron más de una esposa, ¿pagaron el precio por tener más de una esposa?
candela pura. ¿Están conmigo? Así que no me vengan con ese argumento de que porque eso pasó. No, no, no. La Biblia enseña muchos pecados del pueblo de Dios y Dios, cada cual tiene libertad. ¿Están conmigo? Así que poniendo a Joseph Smith a prueba, respetando mucho a los mormones, la Biblia nos dice a la ley del testimonio. Yo puedo decir bíblicamente que Joseph Smith es un profeta falso. Y la iglesia mormona hasta recientemente enseñaba que usted podía tener más de una esposa. Y se metieron en muchos líos y todavía hay muchos problemas con los descendientes de esa creencia y problemas. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta es, Carlos, ¿cómo vamos a encontrar cuando dice Apocalipsis 12:17 que la iglesia en el tiempo del fin tendrá profeta entre medio? Pues muy bien, hay un método para encontrar el profeta del tiempo del fin. ¿Están conmigo? Yo les voy a enseñar un método para encontrar el profeta del tiempo del fin. ¿Cuántos dicen amén por eso? Podemos usar la Biblia y la Biblia es bien clara. Y este es el método. Se llama las profecías de tiempo y juicio. Les voy a explicar primero la parte teórica y luego la vamos a poner en práctica. Escuche bien. Número 1, la primera parte en este método. Dios llama a un profeta. Le vamos a llamar el profeta A. ¿Están conmigo? Dios levanta al profeta A. Dios al profeta A le da una profecía de juicio y tiempo para él, el pueblo. El pueblo está en apostasía casi siempre y Dios le dice al pueblo, mira, profeta A, dile al pueblo que ellos andan muy mal y que yo no voy a permitir que esto continúe y va a venir después de cierta cantidad de tiempo un juicio. ¿Están conmigo? Así que ahí está la profecía y un tiempo determinado, un tiempo profético. Luego, número 3, es importante que la profecía no es verdad presente para el profeta A. En otras palabras, esa profecía no se va a cumplir en el tiempo de ese profeta, sino casi siempre el profeta muere o se va. ¿Están conmigo? ¿Escucharon bien? Número 4. Después del fin del tiempo profético, o sea, ese tiempo profético va llegando, cuando se vaya acercando el fin del tiempo profético, Dios levanta otro profeta que se llama el profeta B, vamos a llamarle. El profeta B se levanta, entonces Dios le llama profeta B y le dice, el profeta B, Dios le da el mensaje del cumplimiento del juicio que profetizó el profeta A como qué cosa, verdad presente. En otras palabras, el profeta B se levanta y Dios le dice, mira, ¿te acuerdas lo que profetizó el profeta A? Sí, dile ahora al pueblo, ve y profetízale y dile que esa profecía está por cumplirse, que se arrepientan. ¿Por qué? Porque el juicio viene sobre el pueblo. Y ese profeta B va y le predica al pueblo. ¿Y qué sucede? Llega ese juicio y luego Dios saca un ¿qué? Un remanente fiel para seguir predicando ¿qué cosa? El evangelio eterno. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que les voy a dar un resumen nuevamente, pero lo más importante es ponerlo en práctica para que usted lo pueda visualizar. Primero Dios levanta al profeta A. Dios le dice al profeta A, mira profeta A, el pueblo está en apostasía. Dile al profeta A que cambien su manera de ser. Dile que se arreglen, que se humillen, porque va a venir juicio en X cantidad de tiempo. No es verdad presente para ese profeta A. El profeta le da la profecía y casi siempre el profeta muere o se va. Luego entonces, cuando se está acercando el cumplimiento de ese tiempo profético, Dios levanta al profeta B. El profeta B se levanta y Dios le dice, dile a ellos que si se acuerdan lo que profetizó el profeta A, que se está llegando el cumplimiento de ese tiempo, que se va a cumplir y que voy a traer juicio contra el pueblo. El profeta B lo profetiza como tiempo presente, como verdad presente. ¿Y qué sucede? Cae el juicio en ese tiempo y Dios saca un ¿qué? Un remanente. Vamos a ver 4 ejemplos. Hay varios que podemos ver para confirmarlo y usted va a darse cuenta en esta noche que este método nos va a enseñar quién es esa profeta del tiempo del fin que nos habla Apocalipsis 12:17. ¿Cuántos dicen amén? Empezamos con la primera profecía de tiempo que se da en la Biblia, que es la profecía de los 969 años para el diluvio. Y usted me dirá, en ninguna parte en la Biblia dice que hay una profecía de 969 años. Pues yo le voy a mostrar que sí. El primer profeta es Enoc. ¿Enoc fue profeta? ¿Enoc fue el que Dios se llevó? ¿Fue profeta Enoc? No importa lo que digo yo, lo que importa es lo que dice la Biblia. Judas 14:15, de esto también profetizó ¿quién? Enoc, séptimo desde Adán. Entonces Dios le dice, Dios le dio a Enoc una profecía ¿de qué? De tiempo y de juicio. ¿Estaba el pueblo en apostasía? Terrible, dice la Biblia. Y Dios le dice a Enoc, mira, dile a la gente que yo voy a traer juicio si no se enderezan,
si no se arrepienten y no se humillan. Ahora, el profeta A no es verdad presente para su tiempo. Él no lo vio. Pero sí levanta un profeta ¿a quién? B. Pregunta entonces, que usted se tiene que estar haciendo. ¿Y qué profecía fue la que Dios le dio a Enoc de 969 años? Pues mire qué interesante. Génesis capítulo 5, versículo 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. El hijo de Enoc se llamaba Matusalén. ¿Y sabe lo que significa Matusalén en hebreo? Al morir será enviado el juicio. Dentro del nombre de Matusalén, Dios le puso la profecía. Al final de la vida de Matusalén va a venir el juicio. Si el pueblo no se endereza, yo voy a sacar un remanente. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la edad de Matusalén cuando muere? Vayan conmigo a Génesis capítulo 5, versículo 27. Génesis 5, 27. Usted lo sabe, pero por las personas me gusta dejar que la Biblia nos confirme estas cosas para que no digan que me lo estoy inventando. Génesis 5, 27. ¿Cuántos están gozando? Génesis 5, 27 nos dice cuántos años tenía Matusalén cuando murió. ¿Están ahí? Dice, fueron pues todos los días de Matusalén, ¿cuánto tiempo? 969 años y murió. La profecía entonces que dice, cuando Matusalén muera, viene el juicio. Matusalén murió, ¿cuántos años tenía Matusalén? 969 años, vamos a hacer la matemática. 187 años, según Génesis 5:25, fue la edad de Matusalén cuando engendró ¿a quién? A Lamec. Lamec es el papá de Noé. Así que ya tenemos la edad de Matusalén cuando engendró a Lamec. Luego dice la Biblia en Génesis 5, 28 y 29 que Lamec tenía 182 años cuando engendró a Noé. Así que la edad de Matusalén, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle la edad que tenía cuando nació Lamec y la edad que tenía Lamec cuando engendró a Noé. 187 más 182 nos da ¿cuánto? 369 años es la edad de Matusalén cuando nació su nieto Noé. Ahora, Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron ¿qué? Fueron abiertas. Así que Matusalén, si le sumamos los 369 años que tenía Matusalén cuando Noé nació, y dice que Noé tenía, ¿cuántos años? 600 años cuando comenzó el diluvio. 369 más 600 es ¿cuánto? 969 años. No brinque ni salte de su asiento, por favor. Mantenga la calma. Fascinante, ¿sí o no? Increíble. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pregunta: ¿vino juicio, sí o no, sobre el pueblo de Dios? Sí. Al mismo año, en el año que murió Matusalén, vino el diluvio. ¿Y qué sucedió? Pregunta: ¿sacó Dios un remanente? ¿A quiénes? A Noé y su familia. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué lindo! Ahora, otra profecía de tiempo y juicio que Dios se la dio el profeta A. En este contexto es Jeremías. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos en, creo que el tercer o cuarto tema, en donde Dios le dice a Jeremías, mira, 70 años los voy a dejar castigados en Babilonia. 70 años se van a cumplir en Babilonia por su desobediencia. ¿Para que qué? Para que al final de los 70 años el pueblo ¿qué? Se arrepiente, estén enderezados y regresarlos a Jerusalén. Pregunta: ¿qué sucedió al final de los 70 años? Dios levanta el profeta ¿a quién? El profeta B, ¿que fue quién? Daniel. ¿Y dónde está Daniel? En Babilonia. ¿Y qué dice Daniel cuando está estudiando la profecía? Dice, por ahí viene ¿qué? Por ahí viene el juicio de Dios para acabar. Y Dios va a sacar un ¿qué? Un remanente de Babilonia para llevarlos ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Sucedió o no sucedió? Al pie de la letra. Dios sacó un remanente de Babilonia y regresaron a Jerusalén para restaurar y reedificar la ciudad y el santuario. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la próxima profecía. También Daniel, no solamente Daniel era el profeta B, sino el Daniel también era el profeta A en varias ocasiones. Y en una de esas ocasiones, Daniel se le dio una profecía de juicio y tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo fue? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, que sabemos que fueron 490 años, dividido en varias partes, porque eran 69 semanas y luego la última semana. Y dentro de esa profecía de 70 semanas, estaba profetizado la venida del Mesías y el juicio ¿a quién? El juicio a Israel, ¿verdad? El juicio final de Dios. Pregunta: ¿levantó Dios profeta B, sí o no?
Sí. ¿Quiénes fueron los profetas B? Juan el Bautista, Jesús y ¿quién? Y Esteban, ¿verdad? Los tres eran parte porque la profecía tiene varias partes. Y en todas esas ellos tres funcionaron como la parte B o el profeta B que se levanta. Es decir, ¿se acuerdan lo que dijo Daniel? Hoy se está cumpliendo esta profecía de tiempo. Pregunta, ¿vino juicio sobre el pueblo de Israel, sí o no? ¿Sacó Dios un remanente? Claro que sí, de ahí sacó. Entonces lo que conocemos hoy como la iglesia primitiva. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay otra profecía en donde Daniel también fue el profeta A. Y esa profecía la vimos en Daniel capítulo 8, versículo 14, cuando dice, y él me dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego ¿qué ocurrirá? El santuario será ¿qué? Purificado, que ya nosotros sabemos que estudiamos que cuando el santuario se purificaba, ¿era en qué día? En el día de expiación, que era el gran día del juicio. ¿Están conmigo? El gran día del juicio en la Biblia es el día de expiación, y cuando hicimos los cálculos, encontramos entonces que Daniel es el profeta A, anunciando que va a venir juicio en el futuro después de los 2300 años, y esa fecha ya sabemos que fue en qué año, en el 1844. ¿Están conmigo? El santuario fue purificado. Y familia, como ya habíamos estudiado, en el viejo pacto, en el santuario terrenal, el sumo sacerdote terrenal entraba al lugar santísimo en ese día. ¿Para qué? Para hacer expiación por el pueblo, para limpiar y purificar, reconciliar el pueblo el gran día del juicio. Pero sabemos que eso era una profecía en el viejo pacto. Se cumple en el nuevo pacto por medio del verdadero sacerdote, que es ¿quién? Jesucristo. ¿En qué santuario? ¿El santuario terrenal? No, el santuario celestial. ¿Y Jesucristo entra en dónde? En el santuario celestial en el 1844. En el santuario celestial, para empezar a hacer ¿qué? El día de purificación, el día de expiación verdadero, el gran día del juicio. ¿Cuántos están conmigo? Y nos preguntamos qué fue lo que pasó en el 1844. Y vimos que durante el segundo gran despertar, un predicador bautista llamado William Miller, estudiando la profecía de Daniel 8:14 como nosotros lo hicimos, determinó que la segunda venida de Cristo sería ¿qué día? El 22 de octubre de 1844 para purificar la tierra. ¿Por qué el 22 de octubre? Porque según el calendario hebreo en el 1844 el día de expiación cayó el 22 de octubre. Ahora, ellos no sabían que el santuario estaba en el cielo y no en la tierra. Y esto fue, si se acuerdan lo hablamos, ¿en dónde fue que ocurrió el segundo gran despertar y este movimiento? En los Estados Unidos. 25% de la población, dice los periódicos de esos tiempos, que estaban envueltos en este asunto. Gente de toda denominación protestante envuelta, estudiando esta profecía. Hasta en Europa llegó este movimiento del predicador William Miller. Pero Cristo no llegó. Ellos pensaban que iba a salir del cielo para venir a la tierra, pensando que la tierra era el santuario y que iba a venir, y ellos vinieron y no pasó, no llegó Cristo. En esa fecha, lo que le llaman la gran decepción o el gran chasco. ¿Están conmigo? Pero sucedió algo más alrededor de esa fecha. Alrededor de esa fecha ocurrió algo más porque es una fecha profética. ¿Y qué fue lo que ocurrió alrededor del 1844? Alrededor del 1844 se levantaron muchos movimientos, como la ciencia cristiana, los testigos de Jehová, la nueva era, el Bahá'í, el espiritismo moderno, Charles Darwin con su teoría de la evolución, Mark y Engels con el manifiesto comunista, y muchas otras iglesias, filosofías y escuelas de pensamiento se levantaron alrededor del 1844, familia. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que alrededor del 1844 se levantan tantos movimientos religiosos, tantos movimientos filosóficos, tantas escuelas de pensamiento? Y la contestación es fascinante. El enemigo, el diablo, sabía que alrededor del 1844, al final de la profecía de los 2300 años, porque el diablo se conoce la Biblia mejor que todos nosotros juntos, sabía él que esa profecía se iba a cumplir en el 1844 y que comenzaba el tiempo del fin, como lo estudiamos, y que Dios iba a levantar un movimiento que saldría a predicar y enseñar de la visión de Daniel 8:14 y el libro sellado en Daniel 12, junto con el libro de Apocalipsis. Dios sabía que se había cerrado el entendimiento a las profecías, al libro sellado, pero que en el tiempo del fin, después del 1844, ese libro se iba a abrir, los sellos iban a ser rotos y se iba a ver un entendimiento y una comprensión de las profecías del tiempo del fin. El diablo lo sabía, algo iba a pasar. ¿Y qué hace el diablo? Confusión.
el enemigo se encargó de llevar confusión. Babilonia significa confusión, para que las personas no pudieran distinguir entre el reavivamiento verdadero y el falso que iba a dar el último mensaje de Dios a la tierra. Amén. El diablo sabía, yo no sé lo que va a pasar y dónde va a pasar, pero sé que alrededor del 1844 Dios va a hacer algo. Y como yo no sé lo que es, el diablo, como decimos, sacó todos los cartuchos. Tiró todo lo que tenía y trajo tanta y tanta confusión para que cuando ese movimiento se levantara, ¿qué pasara? La gente no pudiera distinguirlo porque entre tantos movimientos y entre tantas cosas, ¿cómo uno va a saber? Así que el diablo logró crear toda la confusión a vida y por haber. ¿Están conmigo? Y toda esta confusión, familia, todo esto que está aquí, está profetizado en los 7 sellos de Apocalipsis. ¿Están conmigo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos que entre todos esos movimientos que se levantaron en 1844, cuál era el verdadero? Pues hay una manera muy fácil de saberlo. Ya nosotros sabemos el método de la profecía de tiempo y juicio, ¿sí o no? Profeta A se levanta, muere o pasa, y luego ¿qué hace? El profeta B. ¿Y el profeta B de qué va a hablar? ¿De lo que quiere? ¿De un mensaje nuevo? No, el profeta B ¿qué va a hablar? De lo que habló el profeta A. Así que ¿cómo sabemos quién tiene el mensaje final verdadero? ¿De qué tenía que hablar el profeta que Dios levanta alrededor del 1844? ¿O el profeta B tenía que hablar de qué? De Daniel 8:14. De hasta 2300 días, luego el santuario sería ¿qué? Así que el profeta B tiene que hablar de la purificación del santuario, no terrenal, sino del santuario ¿qué? Celestial, y la intercesión del sumo sacerdote, no terrenal, sino ¿qué sacerdote? El sacerdote celestial. ¿Están conmigo? Y es algo interesante cuando usted estudia esta historia, porque cuando usted mira todo, alrededor del 1844 se levantaron muchas iglesias y cada uno con sus respectivos profetas. Entre ellos la Ciencia Cristiana, Testigos de Jehová, Nueva Era, Bahá'í, Mormones, el Pentecostalismo y el Espiritismo moderno. Y usted puede ir y buscar los profetas de cada uno de esos movimientos y ver lo que escribieron, y usted va a notar algo muy interesante, que ninguno de esos profetas no mencionaron ni una jota ni una tilde de Daniel capítulo 8. Nada. Pero el profeta que se levanta en este tiempo tiene que hablar ¿de qué? De lo que Daniel escribió. Tiene que traerlo. Pero sí, interesantemente, hubo una persona que se levantó alrededor del 1844, y esa persona interesantemente habló de Daniel 8. Y esa persona, quizás usted nunca ha escuchado su nombre, hoy lo va a conocer por primera vez. Esa persona se llama Elena G. de White. Elena fue una jovencita que durante este movimiento del pastor y predicador William Miller, ella estaba dentro de la iglesia metodista. Pero sus padres y muchos de la congregación se envolvió en esta temática y fueron. ¿Y sabe lo que le hicieron? Los sacaron, ¿verdad? Las iglesias protestantes vinieron y sacaron a todo el que se unía a este movimiento. Pues ella era una jovencita. Y esta jovencita, familia, luego de que se levanta ese movimiento y en el 1844 cae el chasco, la gran mayoría de las personas que estaban dentro de este movimiento se chasquearon, como dice, ¿verdad? Se fueron muchos, la mayoría dieron la espalda a todo lo que tenía que ver, regresaron a sus iglesias. Otros siguieron estudiando porque dijeron, no, esto es demasiado preciso, esto es demasiado verdadero lo que hemos estudiado, y nuestras vidas han sido transformadas con esta predicación. Y entonces, ¿qué sucedió? Esta jovencita empezó a recibir visiones de Dios. Dios le empezó a hablar a ella. ¿Están conmigo? Aquí les voy a dar la prueba. Primeros Escritos, capítulo 6, la puerta abierta y cerrada. Mira lo que escribió ella. El sábado 24 de marzo del 1849, alrededor del 1844, ¿sí o no? Sí, claro que sí, ¿verdad? Ese movimiento ella estaba envuelta ahí, pero aquí dice en el 1849, tuvimos con los hermanos de Thompson, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fue arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente, ¿verdad? Cuando usted ve los profetas, muchas veces Juan y otros profetas, ¿qué es lo que hacía el Señor? Los llevaba en espíritu, lo que significa es que llevaba su mente, ¿verdad? A visiones, a ver lo que Dios estaba mostrándole. Eso fue lo que le pasó a ella, al igual que muchos otros profetas. Dice, ella sigue diciendo en su libro, luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada ¿en dónde?
Apocalipsis 4 habla de una puerta abierta. ¿Qué puerta está en el cielo? ¿La puerta de qué? La puerta del santuario celestial. Y mire cómo lo confirma. Y la puerta cerrada no pueden separarse, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta, ¿en dónde? En el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene ¿qué cosa? Así que alguien está hablando del lugar santísimo en el santuario celestial alrededor del 1844. Y mira lo que dice. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario. ¿En qué año? 1844. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo y abrió la que da al santísimo y pasó detrás del segundo velo a donde está ahora ¿qué cosa? El lado del arca. ¿Y qué es lo que sucede cuando el sacerdote entra detrás del velo en el lugar santísimo? ¿Qué se conoce como eso? El día de expiación. ¿Comenzó el día de qué? El día del juicio. ¿Cuántos dicen amén? Dice ella en el capítulo 56, hablando de los eventos que ocurrieron ahí. Jesús no vino a la tierra, hablando del 22 de octubre, como lo esperaba la compañía que le guardaba gozosa para purificar el santuario, limpiando la tierra por fuego. Vi que era correcto su cálculo de los periodos proféticos. El tiempo profético había terminado en el 1844 y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. La equivocación de ellos consistió en no comprender lo que era el santuario ni la naturaleza de su ¿qué? Purificación. ¿Cuándo dicen amén? Increíble lo que estamos viendo, que sí hubo alguien. Y les repito, usted vaya y busque todos los profetas de todos los demás movimientos alrededor del 1844 y ni uno ni menciona nada sobre Daniel 8, el santuario celestial, nada. Solamente hubo una persona y fue esta jovencita que está aquí. Ahora, le voy a hacer una advertencia sobre la hermanita White. Yo le digo de cariño, la abuelita. Cuando yo entré a la iglesia adventista, hay entre nosotros algunos que se llaman los helenistas, ¿verdad? Y son parecidos a los que ponen a María por encima de Cristo, ¿verdad? Y los helenistas en mi iglesia, que donde yo empecé, me tenían ahí pero a martillazo con esta mujer. Y tácata, y tácata, y tácata, y metiéndomela por diente, ojo, nariz. Y yo decía, pero ¿qué es esta barbaridad? Yo enfocándome en Cristo y ellos tratando de empujarme los escritos de esta mujer por la nariz y por la boca. ¿Y sabe lo que me pasó? Por la actitud de esas personas. ¿Sabe lo que me pasó? Yo me quería salir de la iglesia. Se lo digo verdaderamente. Yo al primer año de la iglesia dije, yo me quiero ir de aquí. Porque esta gente aquí parece que adora más a la hermana White que a Dios. Pero ¿sabe lo que me pasó? ¿A dónde me voy a ir? Ya conozco la verdad del sábado. Ya conozco la verdad sobre el santuario. Ya conozco la verdad sobre las profecías. Ya conozco la reforma pro salud. Ya conozco tantas cosas que me han transformado la vida, tantas verdades increíbles y que nadie más enseña. Dije, ¿y a dónde me voy a ir? Tenía un dilema, porque tenía todas estas verdades que nadie más enseñaba, pero tenía este problema con la abuelita. Pues gloria a Dios que el Señor en su infinita sabiduría permitió que eso me pasara a mí. ¿Por qué? Porque puso en mi camino un pastor que se llama el pastor Esteban Bohr. Y Esteban Bohr tiene una serie que se llama Creed a sus profetas. Es una serie de 10 temas. Y ese tema me cayó en la mano de la nada. Y yo pues me puse a verlo, a ver qué tiene. Y el pastor Esteban Bohr, por medio de esa serie sobre Creed a sus profetas, me mostró y me enseñó, entre muchas cosas que aprendí, que la abuelita sabía de lo que estaba hablando. Yo dije, oye, ¿verdad? Miren, ella dijo unas cosas que hoy en día todavía ni los científicos de hoy en día entienden. Cosas, unos adelantos científicos de salud en cuanto a fumar, que en esos tiempos los doctores recetaban el cigarrillo si tenías asma, cosa. Y ella dijo, eso es un veneno. Y muchas otras cosas tan abarcadoras. Cuántas cosas increíbles. Y yo dije, ¿ustedes saben que cuando terminé con esa serie? Yo dije, yo voy a hacer algo. Así como cuando llegué a la Biblia, dije, yo no voy a escuchar a nadie ni lo que nadie me dice. Yo voy a seguir lo que dice la palabra de Dios. Y la voy a leer yo y la voy a entender, porque si yo sigo a otra persona, yo soy un loco, porque si esa persona está hablando lo que era, me voy a perder con él. Yo voy a seguir la Biblia y la Biblia nada más. Amén.
Y yo dije, pues yo lo que voy a hacer es esto. Yo voy a empezar a leer los libros de ella. Y empecé por un libro muy sencillo, que fue el libro que le entregamos hoy a nuestros invitados, que se conoce como El Camino a Cristo. Creo que en la edición, nuevo título, El Mejor Camino, ¿verdad? Camino a Cristo originalmente. Y yo agarré ese libro, El Camino a Cristo, y yo quedé con la boca abierta. Porque era como mirar un cuadro, ¿verdad? De Salvador Dalí o algún gran... ¡Wow! Pero ¿y esta obra de arte? ¿Qué es esto? Una cosa rica, sabrosa. Por eso se la regalamos hoy. Ese es mi libro favorito de ella. Y lo leía y yo decía, pero ¿y esta era como una cosa? Y una mujer que no llegó ni siquiera pasó de 3er grado de educación. Y te escribe una cosa a una profundidad, pero tú lo puedes entender como si te lo estuviera diciendo un niño. Una cosa rica y sabrosa. ¿Y sabes lo que me di cuenta que la hermanita hacía? Ella no estaba trayendo ninguna luz nueva. Ella no estaba tratando de decir ni desacreditando, mucho menos. Ella al revés, ella te arrastra a Cristo. Ella misma dice en sus escritos, no. La Biblia va primero por encima de toda autoridad. Ella lo que me di cuenta que hace en sus escritos, que el Señor la utilizó, es para entrar y profundizar en lo que ya está escrito. En detallar las cosas que están escritas. Y yo me di cuenta que a medida que seguía leyendo los escritos de ella, junto con la Biblia, me daba cuenta que entendía mejor la Biblia. Y si entiendo mejor la Biblia, entiendo mejor a Dios. Y si entiendo mejor a Dios, me enamoro y amo más a Dios, porque lo conozco mejor. Y a medida que yo iba leyendo los libros de ella, yo decía, wow, yo no entendía esto que estaba aquí en este libro, ni lo que estaba diciendo Cristo aquí, ni lo que estaba aquí en las profecías. Pero ella me dio claridad en cuanto a eso y se vio clarito, amén. No me malentienda, la Biblia es mi plato fuerte. Es el plato fuerte, pero mi postrecito, mi aperitivo es la hermanita White. Y yo la leo a ellos, rico y sabroso, y todo lo confirmo con la Biblia. Y ella sabe lo que hace. Ella te arrastra a Cristo. Ella te empuja a Cristo. Ahora, tenemos un problema, porque es que muchas personas, quizá usted está aquí, lo ha escuchado, o quizá usted va a ver, muchas personas dicen, ay, esos adventistas del séptimo día, cuidado con ellos, que ellos adoran a la hermana White. ¿No lo ha escuchado? Lo va a escuchar si no lo ha escuchado, no se preocupe. O si va a internet, ¿verdad? La hermana va barbaridades. Al igual que habla de Cristo, barbaridades. Y cualquier persona famosa, la Biblia, el internet. Acuérdese que el internet no es la fuente de toda verdad. La fuente de la verdad es la palabra de Dios. Usted no mide a la persona de acuerdo al internet. Usted mídelo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente dice, esos adventistas, cuidado, que ellos adoran a la hermana White. Bueno, esa es la razón por la cual yo espero hasta la última noche para dar este tema. ¿Saben que lo hago a propósito? ¿Por qué lo hago a propósito? Porque durante 2 semanas, y doy este seminario de 1 mes, que son muchos más temas que lo que doy aquí, hasta la última noche yo espero para hablar de ella. ¿Por qué? Para que usted que está aquí con nosotros 2 semanas, y ahí está la evidencia grabada en YouTube, en todo, usted puede ver si en algún momento yo utilicé algún libro de ella para establecer alguna verdad bíblica que hemos hablado aquí. ¿Lo he hecho? En ningún momento. ¿Saben por qué? Porque las doctrinas y las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no vienen de la hermana White, vienen de la palabra de Dios. Y por eso lo hago a propósito, para que usted venga y diga, esta gente lo que hablaron durante 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas fue pura Biblia. Ahora, te lo presento porque no podemos tampoco echar a un lado lo que Dios usó con esa mujer por medio de la iglesia. Ella es una de las fundadoras de la iglesia. Ella es una cosa increíble lo que Dios hizo con ella por medio de sus escritos, en los planes de hospitales, los planes de educación, los planes de imprenta. Todo lo que ha hecho la iglesia tiene la imprenta de ella porque Dios la utilizó para darnos el mensaje en estos tiempos finales. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso entonces le regalamos ese librito del Camino a Cristo. Y entienda bien, yo no espero que usted crea que ella es profeta, porque eso no es realista. ¿Están conmigo? Yo lo que espero es que usted le dé la oportunidad para ver si Dios la utilizó. Usted ora, lea ese librito, El Camino a Cristo, se lo dije porque es un libro chiquito y sencillo, le hacen un capítulo al día y dígame a ver si esa mujer no fue inspirada por Dios. Porque eso es una obra de arte lo que escribió ella. ¿Están conmigo? Te lo digo por testimonio, pero usted no puede vivir mi testimonio, usted tiene que vivir el suyo. Y por eso le damos el libro, usted compruébelo por usted mismo y después le doy otros libros que hay candela pura. Que usted, eso solamente es un aperitivo, lo que viene grueso por ahí. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, regresando a los 7 sellos. Familia, en los 7 sellos está la descripción profética de la historia de la iglesia visible,
con sus altas y bajas, desde el primer sello, el año 31 de Jesucristo, hasta el último sello, el tiempo del fin. Y dentro de esos 7 sellos proféticos se desglosa y se declara que en el tercer y el cuarto sello se iba a levantar este movimiento anticristo, esta iglesia anticristo que iba a pervertir y distorsionar las verdades de Dios. Eso está profetizado ya en la profecía, pero también increíblemente que a pesar de que ella se levanta y ella viene con sus abominaciones y adultera y pisotea y deforma el santuario y la verdad de Dios, también los 7 sellos nos dicen que el quinto, el sexto y el séptimo sello se iba a levantar un movimiento que Dios iba a utilizar para reformar y restaurar lo que ella había deformado. La profecía dice que Dios dejó y permitió que ella llevara a cabo esa deformación para él luego hacer ¿qué? Levantar. ¿Y cómo se llama ese movimiento? Desde el quinto al séptimo sello. Se llama la Reforma Protestante. Ahora, el nombre lo dice, Reforma Protestante. ¿Por qué reforma? Reformar es ¿qué? Rehacer, restablecer. Algo había sido deformado por medio del Vaticano. El santuario fue pisoteado, las verdades de Dios, las abominaciones mezclaron y cambiaron y todo el mundo hay un sancocho terrible con las verdades de Dios. Toda la verdad y mentira mezclada con cuánta cosa. Y Dios dijo, yo voy a permitir esto hasta cierto tiempo. Pero luego entonces Dios ¿qué hace? Ahora es tiempo de reformar. Amén. De reformar y restaurar el plan de salvación que estaba en el santuario. ¿Y por qué se le llama la reforma? Pues por eso, porque reformó lo que el Vaticano había deformado, y protestante porque estaban haciendo ¿qué? En protesta en contra del sistema, en contra de ella, por lo que había deformado. Así que Dios ¿qué hace? Levanta el movimiento de la reforma protestante para restaurar sus verdades divinas y bíblicas. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese movimiento, familia, comenzó y trajo a la primera persona en lo que le llaman el lucero de la reforma protestante, el señor John Wycliffe, sacerdote y erudito católico, ¿verdad? Era él. Y cuando él obtiene una Biblia y empieza a leerla y se da cuenta, espérate un momento, que esto no es lo que nos están enseñando, no es lo que está escrito aquí. Y este señor entonces alrededor del siglo XIV, entonces, ¿qué hace? Levanta el número 3, el tercer mueble, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. En los panes de la propiciación, Wycliffe dice que nuestra fe tiene que estar basado en aquí. Este es nuestro fundamento. No es lo que dice un hombre, ni un sacerdote, ni un papa. Es la palabra de Dios la que manda sobre toda autoridad. Amén. Y luego de Wycliffe entonces se levanta otro campeón de la reforma protestante que se llama Martín Lutero. Y Martín Lutero también un sacerdote y erudito y profesor de universidad católico. Y él viene también y se encuentra con una Biblia y se empieza a dar cuenta, espérate un momento, que la salvación no es por obras, la salvación no es por mérito mío, la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y él entonces viene y restaura el mueble número 1, que es ¿qué cosa? La cruz de Cristo. Amén, la salvación por medio del perdón de los pecados en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero todavía no está restaurada todo el plan de salvación. Luego entonces Dios levanta a otro campeón de la reforma protestante que se llama John Calvin, también, qué interesante, otro erudito católico. Y él entonces también leyendo la Biblia se da cuenta de una cosa que él dice, el número 4, que es el altar de incienso. Y él empieza a decir, espérate un momento, ¿qué es esto de tener que confesarle nuestros pecados a un sacerdote y orar y rezarle los santos? Eso, ahí la Biblia dice que vamos confiadamente al trono de la gracia y que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Y el que restaura el altar de incienso. Y luego entonces de John Calvin se levanta otro campeón de la reforma protestante. 2, se llaman Roger Smith y Roger Williams. Y estos dos señores, estudiando la palabra de Dios, se dieron cuenta, espérate un momento, el bautismo es por inmersión. Estudiando la palabra, viendo cómo Cristo se bautizó, viendo el ejemplo en la Biblia, dice el bautismo es por inmersión y estar completamente sumergido en agua. Este asunto de echarle agüita a los bebés, esto no es bíblico. Dice que hay que creer en Cristo. ¿Y qué hicieron ellos dos? Restauraron ¿qué cosa? El lavacro. Amén. Y cada uno, si usted ve de ahí, se levanta luego un movimiento que se convierte en una iglesia, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia de los bautistas. Pero todavía falta otro movimiento que restaura el quinto mueble del santuario, y ese es John Wesley, otro campeón de la reforma. Usted lee los escritos de John Wesley, una cosa sabrosa. Y John Wesley entonces se levanta y él se da cuenta que estudiando su Biblia, el asunto de ¿qué? De la santificación.
Y él se da cuenta, espérate un momento, la santificación aquí es la obra del Espíritu Santo que hace en uno, restaurando, reformando, cambiando la vida de uno. Uno no puede ser la misma persona. La santidad de Dios se empieza a ver por medio de la gloria de Dios en uno. Y empieza a establecer misiones, a llevar el evangelio al mundo. Amén. Fascinante lo que Dios está haciendo. Y se levanta Wesley con los metodistas. Y interesantemente, cada vez que se levantaba un movimiento nuevo, cada uno de los movimientos anteriores decía, estos son un montón de locos, qué secta, qué inventándose estas cosas, qué disparatero. ¿Por qué? Porque era nueva luz. La Biblia dice que la luz es como ¿qué? Como la luz de la aurora, va en aumento, en conocimiento, amén. Dios no podía restablecer todas estas verdades de cantazo, porque se le explotaba la cabeza a la gente. Entonces fue ¿qué? Poco a poco restaurando, poco a poco restableciendo estas verdades con cada uno de estos movimientos que levantó en la Reforma Protestante. ¿Están conmigo, sí o no? Pero le hago una pregunta, ¿está restaurado el santuario? No. ¿Todavía falta qué? Todavía falta un mueble. Todavía falta un mueble para restaurarse todo el plan de salvación. Y por eso dice, familia, a pesar de que cada uno de ellos levantaron la palabra de Dios, ¿verdad? El número 3, la justificación por la fe, la cruz del Calvario, la oración, el sumo sacerdote, el incensario, ¿verdad? El bautismo por inmersión en el lavacro y la santificación por medio del candelabro. A pesar de todo eso, familia, falta un mueble por restaurar para que el plan de salvación sea completo. ¿Cuál era ese mueble? Daniel 8, 13 y 14. ¿Hasta cuándo durará la visión? Y él le dijo, hasta 2300 días. Luego, ¿qué pasará? Luego el santuario será, Dios dice, Dios permitió, como dice aquí, Dios permitió hasta el 1844 que el Vaticano pisoteara el santuario y el plan de salvación. ¿Para qué? El mundo entendiera y comprendiera, a pesar de toda la confusión que había en el mundo, la clara diferencia entre la iglesia ramera, ¿verdad? Eso no es un insulto, simplemente que no le es fiel a su esposo, que el enemigo levanta, y su iglesia pura y fiel, que levanta y predica todas las verdades bíblicas en el tiempo del fin. Dios permitió y dejara que ella hiciera lo que ella quisiera hacer, para que no quedara duda clara entre las verdades bíblicas y las enseñanzas del Vaticano. Dios lo permitió con un propósito divino para que en el 1844 se levante entonces ese movimiento que iba a restaurar, ¿qué cosa? Iba a restaurar el último mueble, que es el mueble del lugar santísimo, ¿el qué? El arca del pacto, el trono de Dios. ¿Y por qué? Hasta 2300 días luego el santuario será purificado. En otras palabras, este mueble, familia, todos estos muebles hasta el 1844 ya habían sido restaurados. Pero dice Dios que cuando al final será purificado todo el santuario. ¿Saben por qué? Porque el plan de salvación no es un combo de McDonald's. El plan de salvación no es un combo que te dice, bueno, yo quiero la número 3 y la número 5 y dame la número 4 también, como creamos cuando vamos a los lugares a comer. El plan de salvación no, usted no puede escoger y bueno, a mí me gusta esto y esto me gusta, pero esto no me gusta. El plan de salvación es de Dios. Y Él establece cómo nos vamos a salvar. Él es el santo. Y el plan de salvación no estaba restaurado porque todavía faltaba un mueble, todavía faltaba una parte del santuario para ser restaurado, para que todo el plan tomara vida nuevamente y el plan de salvación. Y familia, después del 1844 Dios levanta la iglesia adventista del séptimo día, que trae entonces a colación ¿qué verdad? La verdad del lugar santísimo, de Cristo como sumo sacerdote, de la ley de Dios, el santo sábado restaurado, entre todas las verdades y todo el plan de salvación por medio del santuario. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es ninguna equivocación, familia. Esto no es ninguna casualidad. Dios levanta un movimiento increíble. Y por eso usted se pregunta, ¿y por qué las demás iglesias no están protestando ya? ¿Por qué los metodistas? ¿Por qué los bautistas, los presbiterianos, los luteranos? ¿Por qué ellos no están protestando? Han sido todos silenciados y callados, pero todavía queda un grupo que está predicando toda esta verdad. Todavía queda una iglesia sobre la tierra que dice, nosotros no vamos a callar, nosotros vamos a levantar todo el plan de salvación y vamos a predicar toda la verdad, aunque nos cueste la vida. Amén.
Gloria a Dios por eso, familia. Y cuando miramos las características de la mujer, repasando, la iglesia del tiempo del fin se levanta o continúa después de ¿qué año? Del 1798. ¿Sucedió con la iglesia adventista? Claro que sí. Se levanta en los Estados Unidos de América y es remanente de todas las iglesias protestantes. Pregunta, ¿le cuadra eso a la iglesia adventista del séptimo día? Claro que sí. Nosotros, familia, somos la continuación de la reforma protestante. Somos todavía los que estamos llevando la bandera de la reforma protestante, porque todos los demás están silenciados. Y no solamente están silenciados, sino que se le están pegando a la madre de regreso. Están regresando a la madre y nosotros estamos diciendo, no, para allá no vamos. Nosotros nos tenemos que mantener de acuerdo a las verdades que habla Dios, solamente. Y si se va a haber unidad basada en la palabra de Dios, no en la enseñanza de un hombre. ¿Están conmigo? ¿Qué otra característica? Mateo 24:14. Y será predicado, ¿qué cosa? Este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, por testimonio a quienes. Escuche bien, esta iglesia tiene que ser una iglesia mundial. No puede ser una iglesia que tiene dos o tres F aquí y una aquí. Tiene que ser una iglesia mundial central. En otras palabras, el mensaje tiene que ser el mismo. Usted vaya a Rusia, vaya a China, vaya a África, vaya a Asia, vaya a Sudamérica, vaya al Caribe. Donde quiera que vaya, el mensaje es el mismo. El mensaje no cambia. Eso es una iglesia mundial. ¿Están conmigo? Con un mensaje central. Y si nota esto, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá ¿qué? Le hago una pregunta. ¿Qué evangelio del reino está siendo predicado en el libro de Apocalipsis anunciando el final y el regreso de Cristo? ¿Qué evangelio? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 10, como dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía ¿qué cosa? Ay, 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 ¿el evangelio de qué? El evangelio eterno. ¿Para predicarlo a quiénes? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y ¿qué? Gloria a Dios. Es un mensaje final diciendo sí o no, que Cristo viene muy pronto, sí o no. Claro que sí, familia. Le hago una pregunta. Búscame. ¿Qué iglesia sobre la tierra predica el evangelio eterno? El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Le pregunto honestamente. Búscame uno. Hay solamente uno. Y esa iglesia solamente que predica ese mensaje final es la iglesia adventista del séptimo día. Se lo digo porque yo no fui criado en un hogar adventista, yo no tenía familiares adventistas, yo fui solamente queriendo saber la verdad de la palabra de Dios. Y me puse a estudiar con cuanta iglesia encontré y todo el mundo le dije, enséñame lo que ustedes enseñan. Y ¿sabe qué? A medida que estudiaba más y más la Biblia, se iba estrechando más y más el camino que Dios me estaba enseñando. Y llegué aquí. ¿Por qué? Porque aquí entendemos y entiendo yo que es donde se enseña lo más cerca a la verdad y se practica más cerca de la verdad. Amén. Y eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo estaba buscando. Pregunta, porque yo me preguntaba, ¿quién más enseña este mensaje? ¿Quién más está levantando estas verdades? ¿Quién más está hablando de todo esto? ¿Están conmigo? Cuando miras el plan de salvación, cuando miras el mensaje de los tres ángeles, teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esos cuatro principios que estudiamos. Dime, ¿quién enseña esos cuatro principios? Todos juntos. Nadie. Nadie lo hace. El segundo ángel, ¿qué dice? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Quién enseña y predica eso? Nadie. ¿Quién enseña a no adorar a la bestia? A no obedecer a la bestia. ¿Quién enseña a tener cuidado con el movimiento ecuménico, que es el plan final del papado para unir todas las iglesias? ¿Quién enseña eso? ¿Quién enseña a tener cuidado? Que en Estados Unidos es que se va a levantar la marca de la bestia por medio de la imagen que Estados Unidos le va a hacer. ¿Quién enseña eso? Le hago una pregunta. Nadie. Nadie enseña las profecías. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos, amén. Tenemos que ser honestos. ¿Qué es lo que nos está tratando de enseñar Dios? ¿Por dónde nos quiere enseñar Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Y algunos me preguntan y me dicen, tú me estás diciendo a mí que yo tengo que ser adventista para salvarme en el tiempo del fin. Y yo les digo, yo le voy a ser bien honesto a usted. Usted para ser salvo, usted tiene que escuchar a Cristo Jesús. Usted tiene que escuchar su palabra. Usted tiene que escuchar sus profecías. Usted tiene que obedecer su palabra. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque la iglesia adventista no tiene la patente sobre la verdad.
La iglesia adventista no tiene la patente sobre la salvación. Eso lo tiene Cristo Jesús nada más. Y este mensaje que nosotros estamos predicando, familia, les pregunto, cuando usted mire el santuario, ¿quién más está predicando el evangelio eterno? ¿Quién más está predicando esto, familia? Nadie más. Entonces, la salvación está por medio de la obediencia a la palabra de Dios y la fe en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Y este mensaje final, pero le digo que no hay más nadie enseñando esto. ¿Están conmigo? Este mensaje que estamos enseñando es el mensaje de Cristo para el tiempo del fin, para que la gente se salve. El problema es que somos los únicos predicando el mensaje. Nadie más predica este mensaje. Nadie más está enseñando nada acerca. Y le pregunto, este evangelio eterno que hemos estado estudiando durante estas 2 semanas, ¿este evangelio eterno le pertenece a la iglesia adventista? No. ¿Le pertenece a quién? A Jesucristo. Este mensaje es de Cristo, por eso Él dijo, hasta el evangelio del tiempo del fin, entonces vendrá. Y pregunto, ¿predicó Jesús el evangelio eterno? ¿Qué usted cree? Este evangelio que estudiamos, ¿lo predicó Cristo, sí o no? Vamos a mirar el santuario. ¿Predicó Jesucristo la justificación por la fe? ¿Que la salvación es por medio de la fe? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Predicó Jesucristo sobre el bautismo de inmersión también? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Predicó Jesucristo sobre la Biblia y la palabra de Dios como el fundamento de todas nuestras creencias y nuestra vida? Claro que sí. ¿Predicó Jesucristo sobre orar al Padre y ir directamente al Padre? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Predicó Jesucristo sobre la consagración del ser humano? ¿Sobre humillarse ante el Señor y dejar que el Espíritu Santo haga la obra y de ser la luz y de llevar el evangelio al mundo? ¿Sí o no? Claro que sí. Pregunta, ¿predicó Jesucristo sobre la ley? ¿Especialmente sobre el sábado? Sí, claro que predicó sobre el sábado. Pregunto, ¿predicó Jesucristo sobre el juicio y el fin del pecado? Muchísimo. Por eso le digo, el evangelio eterno no nos pertenece a nosotros. El evangelio eterno es de Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema? Que somos los únicos en la tierra predicando este evangelio. Los únicos en la tierra predicando todo el evangelio por medio de Cristo Jesús dentro del santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es que Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá ¿qué cosa? Un rebaño y un ¿qué? Escúcheme bien. Este mensaje final, ¿qué es lo que va a hacer el evangelio eterno? Este mensaje final será predicado a todos, ¿dónde? A toda nación, pueblo, tribu, lengua, todo ser humano sobre la tierra lo va a escuchar. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que van a salir de donde están. Van a salir de cada iglesia, van a salir. De cada religión van a salir. De cada tribu van a salir gente escuchando este evangelio eterno y van a ser transformados por la verdad. Y a medida que cada remanente va saliendo de cada iglesia y de cada grupo y de cada religión, se van a unir todos en un solo cuerpo, en un solo lugar. Amén. Incluso, les soy sincero, de la iglesia adventista va a salir un remanente. Va a salir un remanente también, como lo dice la abuelita. Y ese remanente, junto con todos los remanentes de los demás, juntos bajo la predicación del evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles, se va a hacer, entonces familia, la esposa del Cordero. Amén. Todos que salgan a escuchar este mensaje, a unirse bajo un solo mensaje, el mensaje del evangelio eterno de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabroso o no es sabroso esto? Y ese es el pueblo. Familia, entienda bien cuando estamos predicando esto, no estamos predicando, nuestra guerra no es contra las personas, nuestra guerra es en contra del error, nuestra guerra es en contra de las falsedades que se han levantado y nuestra encomienda en el tiempo del fin es una encomienda divina, profética, que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia para levantar todas las verdades en el tiempo del fin y salir a predicarlas para que las personas salgan de Babilonia y puedan entonces obtener la salvación en Cristo Jesús. Ese es el encargo. Nosotros somos los 120 aposentos en el aposento alto del tiempo del fin. Nosotros somos los 120. Nosotros somos los Elías del tiempo del fin. Nosotros somos los 12 discípulos saliendo a predicar este mensaje de salvación. Es una gran responsabilidad y una gran tarea que Dios le ha dado a la iglesia adventista de llevar este mensaje final al mundo y predicar el evangelio eterno para la salvación de las personas. Gloria a Dios. ¡Qué increíble responsabilidad Dios le ha entregado a esta iglesia! A llevar todas estas verdades hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo termina el mensaje final de los 3 ángeles? Apocalipsis 14:12.
Aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los que van a estar en pie en aquel día cuando Cristo regrese? ¿Quiénes son aquellos que van a estar en pie, que van a pasar por medio de las 7 plagas, que van a sobrevivir porque tienen el sello de Dios? Son aquellos que ¿qué? Que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? La fe de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que por eso cuando hacemos el llamado, familia, el llamado durante esta semana ha sido de Dios en Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío. Salid de Babilonia y de sus enseñanzas y sus falsas doctrinas y su vino embriagante. Y la pregunta entonces que nos hacemos es, si salgo de ella, ¿para dónde me voy a ir? Pues familia, si salgo de ella, ¿a dónde me voy a ir? El llamado entonces es ¿a qué? A venir y únete con nosotros. La última iglesia de la Reforma Protestante, la última iglesia en el tiempo del fin, en levantar todas estas verdades y predicar estas verdades, ¿para qué? Para la salvación de las almas, porque Cristo viene muy pronto. Cuando se le llama salir de Babilonia, la pregunta es ¿a dónde vas? Pues yo te hago un llamado a que te unas a nosotros, que vengas con nosotros y seas partícipe de este mensaje tan especial, tan sabroso y tan único que tenemos, que nadie más lo predica y en ningún otro lado en el mundo se encuentra en ninguna otra iglesia. Y por eso yo voy a darle una oportunidad a usted de tomar esa decisión. Si usted quizás no ha tomado esa decisión, pues mi conciencia no me deja irme de aquí sin yo darle una oportunidad. Las diaconisas van a entonces entregarle a cada persona al final del banco un paquetito. Por favor, tome usted una tarjeta y pásaselo a la otra persona. Escuche bien, toda persona que está aquí va a tomar una tarjetita, por favor. Todas las personas que están aquí en esta noche, independientemente si usted nació en una casa, un hogar cristiano, o si es la primera vez que usted viene a una iglesia, por favor, todas las personas tomen una tarjetita esta noche. Ellos le van a entregar un paquetito a la persona al final y usted, por favor, las tarjetas van a moverse. Míralas aquí. Y muévelas, por favor. Si usted necesita un lápiz o un bolígrafo, levante la mano que también tenemos lápices y bolígrafos para dar. Amén. Pásame una de esas tarjetitas, manita, que no tengo la mía. Por poco me voy. Gracias. Todo el mundo, por favor, va a recibir una tarjeta de decisión en esta noche y no quiero que me escriban nada. Solamente ponga su nombre y su número de teléfono, por favor. Solamente póngame su nombre y su número de teléfono, familia. La Biblia dice que Cristo murió por su iglesia. Cristo dio su vida por su iglesia y cuando Él murió y se levantó, estableció un grupo de creyentes que predicara y viviera de acuerdo a todas las verdades, familia. Pero lamentablemente ese plan se fue deformando y se fue adulterando y pisoteando. Pero Dios, por medio de la Reforma Protestante, fue y levantó nuevamente esas verdades que predicaban los discípulos y la iglesia primitiva. Amén. Y nosotros tenemos la gran encomienda de ser en el tiempo del fin los que vamos a llevar este mensaje de salvación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Todo el mundo, por favor, reciba una tarjetita. Y por favor, pónganle su nombre y su número de teléfono. Si usted es un invitado nuestro, por favor, en la parte de atrás o en alguna parte escriba el nombre, en la parte de atrás el nombre de la persona que lo invitó. Si nadie lo invitó, pues pongan nadie me invitó, yo vine por mi cuenta. Por favor, nombre y número de teléfono, por favor. Amén. Vamos a ver si todo el mundo está listo para empezar. No escriba más nada más que el nombre, número de teléfono y la persona que lo invitó. Levante su tarjetita para ver. Todo el mundo levántela. Aquí estoy viendo. Por favor, levántala. Veo gente que no me está levantando la tarjetita. Todo el mundo a ver. Muy bien. Muy bien. Podemos comenzar. ¿Alguien necesita un lápiz o un bolígrafo? ¿No? ¿Cómo? Muy bien. Ahí tienes ahí. Comparte con tu papá, hermano. Tu papá. Muy bien. Mira, le dije hermano, ¿viste? Joven. Vamos a comenzar, por favor, escuche bien. La número 1, en esta tarjeta, decisión por Cristo. Por amor a Jesús, decido obedecerlo guardando todos sus mandamientos, incluyendo su día sábado. Familia, si hoy es la primera vez que usted va a tomar esa decisión de decir yo quiero guardar todos los mandamientos, incluyendo el sábado, o si ya usted tomó esa decisión en el pasado y hoy quiere reconfirmarlo, de que usted quiere seguirle siendo fiel a Cristo, por favor, márcame la número 1. Yo la voy a marcar porque aunque en el pasado ya tomé esa decisión, yo quiero reconfirmar cada día mi compromiso de obedecer a mi Señor y mi Rey. Amén. Así que si usted la está tomando por primera vez o la está reconfirmando, por favor, márcame la número 1. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, por favor, preste atención. Quiero unirme a Jesús siguiendo su ejemplo y ser bautizado o rebautizada. Como habíamos hablado anteriormente, si usted nunca ha pasado por las aguas bautismales y usted quiere prepararse para ser bautizado por primera vez,
o ser rebautizado, porque usted se había bautizado por inmersión, pero se había alejado de los caminos del Señor, dejó de estudiar, de orar, de venir a la iglesia, y usted quiere reconciliarse con el Señor. Si usted quiere prepararse para ser bautizado o rebautizado, por favor, márcame la número 2. Si usted está pronto por bautizarse, reconfírmame esa decisión con la número 2, por favor, también. Escúcheme bien, solamente aquellos que quieren ser bautizados o rebautizados. Por favor, márcame la número 2. Si usted no tiene planes de ser bautizado o rebautizado, por favor, no lo marque. Número 3. Deseo unirme al último movimiento protestante del tiempo del fin, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué cosa? Profesión de fe. ¿Qué es profesión de fe? Muy sencillo. Quizás usted ha estado en su iglesia y usted nunca se ha apartado del Señor y ha sido fiel dentro de su iglesia y se ha mantenido ahí al trote. Usted fue bautizado por inmersión y usted ahora se dio cuenta de todas las cosas que hemos visto, estudiado y hablado aquí, o se dio cuenta por otros medios y dice: yo quiero unirme a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero yo me bauticé y yo he seguido fiel todo mi camino y yo quiero unirme. Usted entonces puede entrar por lo que se le llama profesión de fe. ¿Están conmigo? Ese bautismo de inmersión que usted tuvo en su iglesia, que se mantuvo fiel, nosotros lo podemos aceptar como el bautismo genuino de la palabra de Dios, y usted puede entrar entonces a ser miembro de la Iglesia Adventista por medio de la profesión de fe. Si ese es tu deseo, porque usted ya fue bautizado por inmersión y usted se ha mantenido fiel en su iglesia y usted no ve la necesidad de ser rebautizado, usted puede entrar. Por favor, márcame la número 3. Amén. Y la número 4 y la última. Deseo empezar un curso de estudios bíblicos para acercarme más a Jesús y entender mejor su palabra. En otras palabras, quizás usted ha estado viniendo dentro de este seminario, quizás llegó hoy, ayer, quizás está desde el principio y usted dice: mira, yo todavía tengo muchas preguntas, tengo muchas incógnitas, todavía me gustaría sentarme con una persona a tener un estudio más individualizado, personal, 1 a 1, para que me conteste las preguntas y profundizar más, porque quizás este tipo de seminario público, quizás no más usted quiere acercarse más y entender mejor y empezar un curso de estudios bíblicos. La iglesia tiene personas preparadas para hacer ese tipo de curso y contestar sus preguntas individuales. Si ese es tu deseo porque deseas aprender más, entonces por favor márcame la número 4. Amén. La número 4, si ese es tu deseo porque deseas aprender más y todavía tienes preguntas o curiosidades que tienes o dudas. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, mire qué sencillo es esto ahora. Ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora los que están aquí a mi mano derecha van a mover las tarjetitas hacia afuera. Los que están aquí a mi mano izquierda van a mover las tarjetitas hacia su mano derecha. Amén. Y entonces las ujieres van a pasar a recoger las tarjetas de la última persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero darle gloria a Dios porque en esta noche hay personas que han tomado su decisión de ser bautizados, rebautizados, profesión de fe. Hay personas que han reconfirmado su decisión ya de ser bautizados y nosotros queremos orar por ellos. Amén. Nosotros queremos decirle a ustedes que la iglesia está aquí para apoyarlo, que te vamos a seguir hacia adelante. Familia, nosotros vamos a predicar este mensaje aunque nos quiten la vida. Amén. Vamos a llevar este mensaje porque este es el trabajo que nos dio Cristo. ¿Será que en esta noche hay alguien que ha tomado la decisión de querer ser bautizado o ser rebautizado o entrar por profesión de fe? Le pido que se ponga en pie en el nombre de Jesucristo para poder orar por usted. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por nuestra hermana Lilian. ¿Será alguien más que haya tomado su decisión? Gloria a Dios por la familia Wanda, Basilio. Amén. ¿Alguien más? Gloria a Dios también. Pues nuevas, 2 jóvenes también allá atrás también. Veo a una joven allá atrás también. Veo otra joven. ¿Cuántos dicen amén? Ahí. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que en esta noche tomó su decisión de ser bautizado, rebautizado o de entrar por profesión de fe y quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero darte las gracias en esta noche? Amén. ¿Alguien más que por favor se quiera unir a este grupo que marcó? Gloria a Dios, allá también por otra joven. ¿Alguien más que marcó en esta noche su decisión y quiere ponerse en pie y decirle a la iglesia y a los ángeles que están aquí y al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo: yo quiero caminar contigo, Señor? Yo quiero serte fiel y seguir contigo. Yo quiero pasar por las aguas bautismales, ser rebautizado o profesión de fe. Amén. Vengan aquí al frente. Vamos a hacer una oración por ello. Le voy a pedir al pastor Robert Ruiz que venga para que haga una oración por este grupo de personas. Vengan aquí al frente. No se preocupen, que yo solamente muerdo los domingos. Vengan aquí al frente.
Vengan aquí al frente, por favor. ¿Hay alguien más que se quiere unir a este grupo? ¿Alguien más que ha marcado que desea bautizarse, que desea pasar por las aguas bautismales? ¿Cuántos dicen amén? Vengan aquí al frente también, gloria a Dios. Aquí tenemos 2 jóvenes más que también han decidido pasar por las aguas bautismales. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Esta es la decisión más importante de su vida. Si usted lo marcó, yo sé que hay más que lo marcaron, que no se quieren parar. ¿Para qué me da pacho? No se preocupe. Este asunto aquí, esto es un asunto divino, amén. Estos son los negocios de nuestro Padre y nos ha llamado a que vengamos aquí, a que llamemos y dejamos que el Espíritu Santo nos dirija en todos nuestros caminos, amén. ¿Hay alguien más que quiere venir aquí al frente, que tomó su decisión, que queremos orar por ellos, verdad? Algunos se van a bautizar mañana, algunos más adelante, verdad? Pero acuérdense, la iglesia está aquí para bautizar, está aquí para hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien más, antes de yo terminar aquí este último llamado, alguien más que se quiere unir a este grupo tan lindo? Gloria a Dios por eso. Yo sé que hay más ahí, pero no se preocupe, vamos a estar orando por usted también. Si quiere, los demás vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie, vamos a pedirle al pastor Robert Ruiz que haga una oración por este grupo de personas que han tomado la decisión más importante de su vida. Amén. Son nuestros nuevos hermanos y hermanitas en la fe, como ya sabemos. Amén. Estamos contentos, felices. La iglesia les felicita a cada uno de ustedes por esa decisión que es para la eternidad. Es para estar con nuestro Dios y la familia del cielo, la familia de la tierra por toda la eternidad. Así que en este momento queremos orar por cada uno de ustedes. Oremos. Señor y Padre, en esta hora nos sentimos llenos de gozo y felicidad, y sabemos que en el cielo también hay gozo y felicidad porque un grupo de personas ha escuchado su voz y ha respondido al llamado. Sus ovejas escuchan su voz y siguen al pastor de los pastores. Por lo tanto, en esta hora queremos ponerlos en sus manos de amor. Algunos de ellos ya tomaron la decisión durante el inicio de los seminarios de Apocalipsis y ya hicieron planes para mañana pasar por la experiencia del bautismo. Gloria a su nombre por ellos. Tenemos 5 personas que mañana a las 4 de la tarde vamos a dar inicio a nuestra ceremonia. Y hay otros que se han unido a ellos hoy y que se van a preparar para en un futuro muy pronto también dar ese paso. Rogamos, Padre, por cada uno de ellos, su hogar representado, sus familias, su esposo o esposa, sus hijos, para que sus ángeles puedan formar un círculo protector alrededor de cada uno y que esta decisión que ellos han manifestado pública hoy y que ha sido registrada en el cielo pueda permanecer firme hasta que lleguemos a nuestra patria eterna. Padre, vamos a tener aquí los sábados una clase de investigación bíblica, los sábados en la mañana en la escuela sabática, para que ellos puedan seguir aprendiendo y conociendo cada día más. Los lunes estaremos aquí a las 7:30 para seguir los estudios que nuestro evangelista Carlos Muñoz no pudo concluir. Los vamos a seguir los lunes a las 7:30, nos vamos a reunir aquí. Y esperamos que cada uno de ellos pueda asistir. Amén. Por lo tanto, los ponemos en sus manos de amor. Y que usted pueda contestar la petición del corazón de cada uno de ellos conforme a su santa y divina voluntad. Padre, mañana tráiganos temprano, ya a las 9:30 comenzamos con la programación. Hemos preparado algo muy especial. Va a estar el alimento espiritual y va a estar el alimento físico. Así que mañana nos vamos a seguir gozando, tráiganos tempranito y que esta fiesta del sábado pueda continuar. Padre, agradecidos por sus bendiciones, todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.